Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Les doy la cordial bienvenida a las temáticas de la unidad 2. En este caso vamos a hablar de activos e inventarios. Entonces, bueno, todo este encuentro particularmente pues estará enfocado es a explicar los diferentes aspectos pues como de esta unidad, ¿cierto? Tenemos entonces que estamos pues en fundamentación contable, tenemos que retomar ciertos aspectos, claro, de la unidad anterior, desde lo que venimos, entonces que desde esta perspectiva es todo lo que soporta, basa, documenta, analiza la información numérica de una organización, ¿cierto? Entonces, en la unidad anterior veníamos hablando en términos generales de cómo se registra la información que sucede dentro de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, que para ello existe un libro diario, un libro mayor, esa información se traslada posteriormente a los estados financieros, donde los más importantes son estado de resultados, balance general, ¿sí? Que a la luz de ellos se analiza qué sucede en la organización en un momento determinado y claro, qué decisiones podemos tomar a la luz pues también como de esta información, ¿cierto? Entonces, bueno. Resulta, sin embargo, que entonces, al menos lo que es en términos de la unidad 2 y la unidad 3, vamos a hablar de unos aspectos puntuales de dicha información. Por ejemplo, en este caso, los activos. Recordemos que en la unidad anterior hablábamos del balance general, hablábamos de su estructura que estaba conformado por activos, pasivos, patrimonio, ¿cierto? Que los activos es todo con lo que cuenta la organización, los pasivos, lo que debe a terceros o acreedores y el patrimonio, pues en definitiva, lo que de cierta manera ya es de la organización, ¿cierto? Entonces, retomando el aspecto entonces de los activos, donde estamos hablando que ¿qué tiene la organización? Y ojo, recordemos que esos activos tienen dos particularidades, el activo corriente y el activo no corriente, ¿cierto? Donde el activo corriente está compuesto por, digamos que todo lo que representa liquidez dentro de la organización. Y cuando hablamos de liquidez, hablamos de dinero, digamos, en el corto plazo. Por ejemplo, las cuentas que generalmente vemos representadas en ese activo corriente son caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar, ¿cierto? Esas son, digamos, como las más representativas, pero todas ellas o determinan dinero en el corto plazo o la representación del dinero en corto plazo. ¿Por qué digo la representación? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de este caso, que es el que vamos a asumir en toda esta unidad, que es el sistema de inventarios, ¿cierto? Sistemas y costos de inventarios. Cuando hablamos de inventario es producto terminado que tenemos dentro de la empresa que está disponible para ser vendido, ¿cierto? Entonces, en esos recursos, ¿hay dinero representado? Absolutamente. Que si lo vendo hoy, tengo dinero en efectivo hoy, o bueno, o representa dinero hoy, sí representa eso, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que tiene que salir, lo tengo que vender, pues para que en efecto, pues pueda hacer dinero dentro de la empresa. Lo mismo pasa con las cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar en efecto representa dinero de un material que ya fue vendido, pero que me quedaron debiendo y que me lo están pagando cada ciertos periodos, ¿cierto? Entonces, ¿representa dinero? Sí, pero en definitiva yo lo tengo es que hay que recuperar, pues para que sea, digamos, real, ¿sí? Entonces, ojo, sin embargo, todas estas cuentas, ya sea que obtenga el dinero de forma real, como en caja o bancos, o represente dinero, yo lo puedo tener en el corto plazo, ¿cierto? En el corto plazo es dinero que transcurre en periodos cortos de tiempo, ¿sí? Mientras que lo que está representado en los activos de largo plazo, en efecto, son
activos fijos que generalmente están a disposición del deber ser de la organización. Lo hablábamos en la temática anterior. Entonces representa, por ejemplo, máquinas, equipos, vehículos, terrenos, ¿cierto? Entonces son activos que la empresa posee para poner a función, digamos que su actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo máquinas, pero esas máquinas me ayudan a producir. Yo tengo equipos de oficina, pero esos equipos de oficina son para el personal administrativo o de ventas que tengo dentro de la organización. Entonces, ojo, que esos activos que tenemos en los activos no corrientes, pues esos activos no se convierten en dinero en el corto plazo, pues primero porque no es su intención, es decir, yo no compro y vendo máquinas. Y si esa es mi actividad económica, pues entonces estarán en el corto plazo, más no en el largo. Listo. Eso por ese lado. Lo otro es que, bueno, puede que yo vaya a renovar las máquinas, no sé, y las vaya a vender en un momento determinado. Claro, yo voy a percibir ese recurso, pero probablemente ese recurso es para reemplazarlo, como venía diciendo, o sea, para que esa máquina sea reemplazada por otra, no porque voy a hacer otra cosa con ese recurso, ¿sí? A no ser que sea que lo voy a invertir en algo de corto plazo y también debe quedar como claro, pues, contablemente, ¿cierto? Entonces, ojo, que esa es la diferencia entre el activo corriente y no corriente, ¿cierto? Entonces ya sabemos que corriente representa corto plazo y el no corriente representa largo plazo. Ahora bien, nos vamos a enfocar en una partecita particular del activo corto plazo, que entonces lo estamos viendo a continuación, sistema de costos e inventarios. Entonces, para hablar de ello o para hablar pues como de esos sistemas, hay que hablar pues como de su base, ¿cierto? ¿Que cuál es? Los materiales, ¿cierto? Materiales como elementos de un producto. Entonces, recordemos esto. Esto lo vamos a reforzar desde costos, pero hay que mencionarlo acá, dado pues a que vamos a abordar dichos sistemas. Entonces, cuando estamos hablando en términos de los costos dentro de una empresa, estamos hablando de 3 elementos del costo en particular, ¿cierto? Hablamos de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Ahora bien, entonces resulta que los materiales pueden tener dos incidencias en particular, al igual que la mano de obra, que serán directos o indirectos, ¿cierto? Entonces, eh, eh, ¿a qué hará referencia eso? Entonces, tenemos los materiales, son los principales recursos que se usan para la producción. Son los elementos básicos que se transforman en producto terminado a través del uso de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, para rebobinar un poco, entonces materiales son los insumos, los elementos que requiero para convertirlos en un producto terminado. Para ello requiero además mano de obra, es decir, personas que manejan las máquinas, hacen trabajo manual, ¿cierto? Etcétera, para que eso suceda y también intervienen los costos indirectos de fabricación que vemos aquí, que estos generalmente son elementos que no son, digamos, tan tangibles o que no se pueden, digamos, materializar de forma tan fácil. Estos costos indirectos hacen referencia al sitio donde se encuentra la fábrica, entonces, por ejemplo, al arriendo, a los servicios públicos. En estos costos indirectos se asumen también todos los aspectos indirectos, ya sea de materiales o de mano de obra, se asumen desde acá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de materiales directos que tenemos en la fabricación de un artículo intervienen diversos materiales que realmente forman parte integral del producto terminado y cumplen con las características de identificación, valor y uso. Entonces, cuando hablamos de identificación que tenemos, son fácilmente identificables con el producto, ¿cierto? Es decir, casi que son un aspecto fundamental para que el producto pues se lleve a cabo.
En términos de valor, tienen un valor significativo dentro de lo que involucra todos los materiales y tiene un uso relevante dentro del producto, ¿cierto? Relevante es que prácticamente sin ese material no pudiésemos tener producto terminado, ¿sí? Que tenemos su costo sea considerado como el primer elemento integral del costo de producción por cuanto constituye la base de la elaboración y la transformación del producto. Por ende, como podemos determinar, este aspecto es fundamental, es sumamente importante para las organizaciones. Por otra parte, tenemos los materiales indirectos. ¿Qué tenemos? Son aquellos materiales que intervienen en el proceso de fabricación del producto, formando parte integral del mismo, pero que no cumple con las características de identificación, valor o uso, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de identificación, a veces no son tan fácilmente identificables y ojo, no solamente en términos de una producción completa, sino que aquí hacen mucha referencia, por ejemplo, en términos unitarios. Entonces, a veces es complejo hacer esa identificación, no solamente en términos de uso, sino valor, más que todo en términos de valor. Es complejo identificar su valor en términos unitarios. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de zapatos, ¿cierto? Entonces, no sé, supongamos que los zapatos son de cuero, entonces el cuero es, claro, obviamente identificable completamente, entonces se asume como material directo. Pero, por ejemplo, la pega de los zapatos, se utiliza, siempre se va a utilizar, pero ¿en qué cantidades? Va a ser incierto, ¿cierto? No tendríamos cómo medir de forma certera la cantidad de uso en términos unitarios, ¿sí? Entonces, ese tipo de insumos se asumen como indirectos, ya que los vamos a utilizar en grandes cantidades y que en términos unitarios, pues serán complejos de cuantificar o medir, ¿sí? Entonces, digamos, este es un ejemplo así a grandes rasgos. Igual, esta particularidad por allá en costos ya la veremos con mayor profundidad. Esto es solamente como para adentrarnos pues al tema de lo que implican los materiales tanto directos como indirectos, ¿cierto? Pero esto para lo que vamos a hacer particularmente en la unidad no interfiere tanto, en costos sí. Entonces, bueno, continuaremos. Tenemos sistema de contabilización de materiales enviados a producción e inventario final de materiales. Tenemos entonces inventario inicial de materiales más compras igual a materiales disponibles para usar menos inventario final de materiales, lo que me da igual al costo de los materiales empleados. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces existe un flujo, digamos, normal de lo que pasa con los materiales dentro de una organización. Entonces, siempre se va a tener algo, por ejemplo, de inventario de materiales. Y digo algo, pues porque vamos a ver en términos de los sistemas que hay unos que optan por tener cierta cantidad de inventarios, hay otros que más bien dicen es mejor no tener tanta cantidad de inventarios, pero todo depende de la naturaleza de mi negocio, ¿cierto? La naturaleza de mi negocio, de negocios donde no es tan complejo o no implica tantas cosas tener un inventario amplio de materiales, mientras que otros no pueden darse ese lujo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos sobre ello, pero este es, digamos, el sistema de contabilización en términos generales. ¿Qué tenemos? Contabilización mediante el sistema de inventario perpetuo. Entonces, resulta que hay varios sistemas de contabilización de materiales. Este es uno de ellos. ¿Listo? ¿Qué tenemos entonces? La compra de materiales se registra en una cuenta llamada inventario de materiales y si existía inventario inicial, se debita, ¿cierto? Para saber realmente qué es lo que tenemos. Cuando se utilizan los materiales, las cuentas de inventario de materiales se acredita por el costo de los materiales usados y se debita en la cuenta de inventario de trabajo en proceso. ¿Por qué? Recuerden que tenemos en términos contables, vamos a utilizar inventario de materiales, inventario en proceso e inventario de producto terminado.
al menos vamos a tener esos 3 inventarios. Digo al menos porque podemos tener inventarios de otro tipo de productos, ¿cierto? Que no son realizados por la organización, por ejemplo, la papelería, los insumos de aseo, ¿sí? Pero esos no están involucrados, digamos, en el proceso productivo como es esto. Cuando estamos hablando del proceso productivo, hablamos de esos 3 tipos de inventarios. Entonces, recordemos, inventario de materiales, producto en proceso y producto terminado, ¿cierto? En ese orden de ideas que tenemos, el resultado es que el costo de los materiales usados se carga a producción en el momento en que se emplean los materiales y el inventario de materiales se muestra el costo de los materiales aún disponibles para su uso. Entonces, en el sistema perpetuo se debe usar CARDEX. Para evitar algún error se debe hacer por lo menos una vez al año conteo físico. Entonces, hay que tener algo presente y es que el CARDEX, que es un sistema para manejar los inventarios dentro de las organizaciones, puede ser pertinente para cualquier sistema. ¿Listo? En este, pues se hace muy representativo, pero realmente el CARDEX lo vamos a utilizar para todos los sistemas porque se hace de cierta manera mucho más fácil, digamos, el manejo de la información, de la cuantificación de los sucesos mediante este sistema, ¿cierto? Tenemos entonces, venimos hablando entonces de un sistema perpetuo. Este perpetuo tiene unos sistemas particulares que son el método del promedio ponderado, ¿sí? Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final. Cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Entonces, este promedio ponderado que dice, para fijar el valor del costo de la mercancía por este método, se toma el valor de la mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del periodo después. Después se divide por la cantidad de unidades del inventario inicial más las compras en el periodo. Esto no más informativo y lo veremos obviamente con mucha más claridad en los ejercicios. Tenemos un ejemplo en este caso. Inventario inicial, 10 unidades a 10.000 pesos cada una, ¿cierto? Total, 100.000 pesos. Más compras que hicimos, 30 unidades a 15.000 cada una. Total, 450.000. Tenemos entonces cantidad total, 40 unidades por un valor de 550.000. ¿Qué hicimos acá? Sumar las que teníamos en el inventario inicial más las que compramos para tener un valor total. Eso lo dividimos sobre la cantidad de unidades que teníamos, que en este caso son 40, y eso me va a dar un costo de promedio ponderado, es decir, 13.750. Ojo, ¿qué sucede con esto? Recordemos o tengamos presente que las empresas toman su costo y a ese costo, claro, obviamente, generalmente le suelen sumar un porcentaje que ellos quieren tener de ganancia. Entonces, no sé, un 5, un 10, un 20, ¿cierto? Cada empresa lo asume de acuerdo, vuelve y juega la naturaleza de su negocio. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, claro, se compraron unas muy baratas y otras un poco más costosas. Entonces, ellos lo que hacen es promediar esos costos para tener como unos costos promedios. Y es decir, que no sean ni muy costosos ni muy baratos y casi que y entonces sobre esos promedios ellos determinan su porcentaje de ganancia. Obviamente, claro, este promedio pues también va a ir variando porque miren, cambian los valores y las cantidades. Sin embargo, sí se va a mantener, digamos que a cierto nivel, lo que va a asegurar a la empresa que no tengan unos cambios como muy abruptos o unos cambios muy fuertes en términos de su costo. Listo. Digamos, promedio ponderado es de cierta manera muy pertinente para empresas donde su producto
entra y sale de forma muy constante. Entonces, casi que este costo, lo que les digo, va a variar, pero no va a variar de forma, digamos, tan fuerte. Entonces, por ende, para ellos es viable promediarlo. Listo, para ellos sí es viable promediarlo. Entonces, ojo, el costo de ellos sería en 13.750, donde ellos van a asumir posteriormente un porcentaje de ganancia. Listo. Obviamente, si ya empieza a cambiar de forma muy importante el valor, entonces ya sí podrían tomar otro tipo de decisiones en cuanto a su método pues, de administración de inventario, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? En este caso, seguimos con el promedio ponderado. Ventas del periodo, 35 unidades. Entonces, miren que veníamos con 40. 10 que teníamos, 30 que compramos, pero las que se vendieron fueron 35. Entonces, tenemos inventario final, las 40 unidades menos las 35, me quedaron 5 unidades. El valor promedio del costo por artículo, es decir, el costo de esas 5 que quedaron es de 13.750. ¿Cierto? Entonces, el valor del inventario final de las 5 unidades es de 13.750, o sea que el total son 68.750. El inventario final queda así valorado al costo promedio de la mercancía en existencia. Entonces, por ejemplo, si compramos, no sé, otras 30 unidades y las 30 unidades a 10.000, entonces hacemos el mismo proceso anterior, el de acá. Entonces las 5 que teníamos a 13.750, más 30 que compramos y esas nos costaron por el contrario a 10.000, entonces volvemos a hacer este mismo proceso. Dependiendo de las que vendamos, entonces esas que quedan van a quedar ese nuevo costo promedio ponderado. Listo, pero lo que les digo, esto con los ejemplos ya prácticos será mucho más fácil. Igual esto es importante pues para adentrarnos al tema. Tenemos el método PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, listo, eso es lo que significa PEPS. ¿Qué tenemos entonces? Consiste en dar salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados más recientemente. Por tal motivo se conoce como primeras en entrar, primeros en salir. Resulta que es importante de pronto identificar cuáles empresas pueden tener o qué tipo de actividad económica será más importante este método, ¿cierto? Entonces, chicos, tenemos entonces, por ejemplo, los restaurantes, ¿cierto? Los que son de alimentos, porque este sistema de costeo podrá ser más pertinente para ellos, porque los productos que ellos manejan son perecederos. Entonces, claro, los que yo tengo primero en inventario tienen que salir primero porque si no, pues se me van a dañar y obviamente no es el propósito para mí. Si se dañan, pues pierdo ese recurso que ya invertí en esos materiales, ¿cierto? Ese es un ejemplo, pero empresas que tendrán esta categorización, muchas, ¿cierto? Que será más importante para ellos este tipo de sistema, pues también será válido, ¿cierto? Tenemos como ejemplo, con los datos del ejercicio anterior, el valor del inventario final se determina así. Las ventas en el periodo fueron 35 unidades, ¿cierto? Salieron en orden de entrada, o sea, 10 unidades de inventario inicial y 25 compradas en el periodo. Entonces, para el inventario final quedaron 5 unidades de la última compra. Entonces, el inventario final queda así, 5 unidades por 15.000, queda entonces a un total de 75.000, ¿cierto? El inventario final queda así valorado al costo de la última mercancía comprada. En ese caso, entonces nosotros podemos decir, listo, pero ¿cómo quedó entonces el costo de lo que se vendió? Entonces teníamos que dentro del costo de lo que se vendió, teníamos 10 unidades que vendimos perdón, que quedaron a 100.000, ¿cierto? Y tenemos 25 que se compraron a 15.000, ¿cierto? Entonces,
Esas quedaron a 375.000 más los 100.000 que ya que teníamos de las 10 que estaban inicialmente, el costo de esa venta fue 475.000, por ejemplo, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. ¿Qué me quedó en el inventario? Estas 5 unidades que fue de la compra que se hizo en el periodo, donde fue a 15.000, perdón, o sea que el total fue 75.000. El ejemplo que les decía ahorita, supongamos que se compraron en el periodo otras 30 y esas se compraron por el contrario 10.000, pero se vendieron, no sé, 25. Desde las 25, entonces se tienen presente primero estas 5 que ya me habían quedado en el inventario final, más 20 de las que compramos en el periodo. Entonces, en ese caso, las otras fueron a 10.000 y salieron 20, entonces 200. Y estas 75.000, entonces 275.000 fue el costo total de ese periodo en cuanto a eso que salió. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos este otro que es el método WEBS. Últimas en entrar, primeras en salir. ¿Qué tenemos entonces? Consiste en dar salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron recientemente, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados de forma más antigua. Por tal motivo se conoce como últimos en entrar, primeros en salir. ¿Sí? Vale la pena mencionar que este sistema pues será más pertinente para qué tipo de empresa o qué naturaleza de negocio. No sé, generalmente comercializadoras, no sé, los que utilizan en términos de modas, de referencias, ¿cierto? Entonces los celulares generalmente se venden los de moda, ¿sí? Son los primeros que se venden, casi que los últimos en llegar, son los primeros que salen y van quedando rezagados los que entraron antiguos. Sin embargo, miren, este sistema no es tan utilizado realmente, ¿cierto? Porque no es tan pertinente, ¿sí? Y si es utilizado, casi que lo que tratan es que el nivel de inventario sea sumamente bajito, es decir, lo que se vaya quedando sea lo más mínimo, porque es que eso tampoco es rentable para una organización que, claro, vaya saliendo lo primero y lo otro se vaya quedando rezagado, porque en ese caso entonces es donde me toca hacer promociones, dar descuentos, ¿cierto? Para que en efecto pueda salir ese recurso. Y pues no es lo óptimo porque generan, pues no va a salir pues en lo óptimo que yo esperaba, o sea que no me va a generar la misma rentabilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Con los datos del ejercicio pues que venimos utilizando, ¿qué tenemos entonces? El valor del inventario final se determina así. Las ventas en el periodo, 35 unidades, salieron de las existencias, empezando por las últimas que entraron. Es decir, 30 unidades de la última compra y 5 unidades del inventario inicial. Para el inventario final quedaron 5 unidades de la última compra, es decir, 5 unidades a 10.000, 50.000. En ese caso, donde estamos diciendo que las últimas que entraron fueron las primeras que salieron y la venta fue 35, entonces fueron 30 unidades por 15.000, ¿cierto? 450.000, más los 50.000 de las otras 5 que salieron. Entonces, en este caso, ese costo de esa venta fueron 500.000 pesos. Entonces, miren, como pueden ver, cambia de acuerdo a cada sistema o a cada método, digamos, utilizado, que obviamente depende del interés o el manejo de la información dentro de la organización, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? Comparación entre los métodos de administración de inventarios y fijación de costos. Tenemos que el valor de inventario depende del método utilizado para la fijación de costo. En el ejemplo mencionado, se presentaron 3 valores diferentes de costos para el inventario, ¿cierto? Ojo, ¿para cuál inventario? Para el inventario final. ¿Listo? Entonces, desde el método de promedio ponderado, 68.750. Para el método PEPS, 75.000. Y para el método WEBS, 50.000. Entonces, recuerden que ese que estamos diciendo es el inventario final.
Listo, el inventario final en términos de lo que quedó, de lo que me quedó en el inventario, ¿cierto? Ya el unitario, pues también sabemos que cambia. Entonces, ojo, que esto es muy importante porque dependiendo de uno u otro, pues claro, también me va a quedar pues mayor rentabilidad o no. Entonces, por eso es que este aspecto en particular es tan susceptible de ser estudiado y de ser analizado, ¿sí? Por eso es que entra en nuestra categoría pues como de estudio de evaluación. Entonces, chicos, acá les tengo pues como una bibliografía adicional para ser estudiada y esto pues es como en términos generales lo que involucra, digamos, estos sistemas. Sin embargo, se los voy a mostrar también por este lado los sistemas pues que, o más bien el formato de CARDES que va a ser utilizado por nosotros para que también lo tengamos pues como presente y no sea tan ajeno a nosotros cuando nos enfrentemos a él. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar se realiza, se genera, se determina desde este formato que se llama CARDEX, que ahorita se los mencionaba desde la presentación. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que se maneja entonces las fechas de lo que ocurre día a día en términos de compras, mejor dicho, ingresos en términos de, claro, compré mi ingreso material y salidas en términos de las ventas que ejecuté. ¿Cierto? Entonces, por eso acá tenemos la fecha, el concepto en términos de compra-venta, es decir, lo que ocurrió. Entonces, cuando son compras, se registran aquí en entradas, cuando son ventas, se registran acá en salidas. Acá en términos de los saldos, dependiendo el método utilizado, es decir, el promedio ponderado, el PEPS primeros en entrar, primeros en salir, o el WEPS, últimas en entrar, últimas en salir, pues entonces será la determinación acá de los saldos. Esto depende de esos sistemas. Y lo que ocurra también acá en las salidas, en las entradas no tanto porque en las entradas es lo nuevo que va ingresando, pero acá en las salidas, claro, lo que me va quedando y al costo que me va quedando será importante porque eso afecta, claro, qué me queda, pero acá cómo va saliendo, dependiendo de ese método. Listo. Sin embargo, quería pues es que se familiarizaran al menos desde acá con este formato y ya pues vendrán entonces otras grabaciones y los videos de los encuentros sincrónicos donde se ampliará pues esta información. Ok, espero entonces sea clara, de su agrado, igual cualquier duda o inquietud, pues estaré muy atenta a ellos. Que tengan entonces un excelente día.